Estaba despierta, pero no me di cuenta hasta que escuché sus voces. La conversación me atravesó como un rayo helándome la sangre. Mi madre y mi padre, mis padres hablaban entre ellos en la sala de estar, y lo que escuché fue lo último que hubiera imaginado en mis peores pesadillas. En ese momento entendí que todo lo que había creído sobre ellos, todo lo que pensaba que éramos, estaba a punto de desmoronarse. Las palabras me golpearon con la violencia de un puñetazo directo al corazón. María no tiene elección. Si no lo hacemos, Javier morirá. Javier. Mi hermano, el niño que había sido mi compañero de juegos, el niño que me había dado la mano cuando me caí de mi bicicleta, el niño que siempre había estado ahí a mi lado. Y ahora mis propios padres hablaban de mí como si fuera un simple objeto. Un objeto que podían usar para salvarle la vida. El dolor que sentí al oír eso fue indescriptible. El miedo se apoderó de mi cuerpo y el único pensamiento que recorría mi mente era cómo podía haber llegado a esta situación. Mis padres, esos mismos que me habían criado, que me decían que me amaban, ahora me veían como una posibilidad, como una solución a un problema médico, una mera fuente de algo que Javier necesitaba para sobrevivir. Escuché el crujir de la madera bajo sus pasos cuando se acercaron al teléfono. Sentí la presión en mi pecho como si me faltara el aire. No podía moverme, no podía gritar. No podía creer lo que estaba oyendo. Mis padres iban a tomar una decisión que no me involucraba de manera normal. Estaba allí viva escuchando su conversación y mi vida iba a ser decidida sin que me dieran opción. Mi madre, que siempre había sido mi refugio, la que me acariciaba el cabello cuando tenía miedo, la que me enseñó a ser fuerte, ahora decía con una frialdad que no reconocía en ella: si María no nos da su riñón, la situación de Javier se vuelve insostenible. Ella es joven, puede vivir con uno solo. Y mi padre, aquel hombre que siempre me había dicho que éramos una familia unida, que cualquier sacrificio era válido por el bien de los que amamos, ahora no titubeaba en proponer lo peor. Las palabras se repetían en mi mente como una canción de horror. Si no lo hacemos, Javier morirá. ¿Cómo podía escuchar eso? ¿Cómo podía escuchar eso de mis padres? Lo que más me dolió no fue la decisión en sí, sino lo que implicaba. Era como si no fuera más que un órgano, una parte más de mi cuerpo, destinada a servir para el bienestar de otro. No importaba cuánto los amara, no importaba cuánto me había sacrificado por ellos en el pasado. En ese momento, mi vida ya no era mía. Mi vida estaba en manos de ellos, de mis padres, que en su desesperación por salvar a mi hermano, estaban dispuestos a usarme como un medio para un fin. Me quedé en silencio. No podía moverme ni reaccionar. La rabia me quemaba por dentro, pero el miedo la ahogaba. La furia, la traición. Todo me golpeaba en el pecho como una ola feroz, arrastrándome, dejándome sin aliento. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podían mis padres, que me habían criado con amor, ahora decidir algo tan atroz? Mi cabeza estaba a punto de estallar. Estaba viva, pero sentía como si ya estuviera muerta, como si mi vida no tuviera valor alguno, como si mi futuro ya no tuviera importancia. Todo lo que había creído, todo lo que había aprendido sobre lo que significaba ser familia, se desmoronó en ese preciso instante. Me levanté lentamente de la cama, el sudor frío resbalando por mi frente. Mi cuerpo temblaba, pero no podía quedarme allí. No podía soportar la idea de seguir escuchando aquello. Estaba atrapada en una pesadilla que parecía interminable. La verdad era insoportable. Mis padres iban a cortarme el alma. Me iban a arrancar parte de mí para salvar a mi hermano. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía estar pasando? Esa noche no pude dormir. Las horas pasaron arrastrándome en un mar de pensamientos oscuros donde todo lo que sabía se tambaleaba. Me levanté al amanecer con los ojos rojos de tanto llorar, pero no pude enfrentarlos. No pude hablar. No sabía qué decir. Al día siguiente las cosas no cambiaron. La propuesta seguía flotando en el aire como una sombra que no se iba. Mis padres, como si nada hubiera pasado, seguían adelante con su vida, intentando hacer como si lo que me habían dicho no tuviera importancia. Pero yo sabía lo que había escuchado. Yo sabía lo que me habían planeado. Y sabía que no podía quedarme callada. El miedo se transformó en algo más peligroso. En rabia, en indignación, en el conocimiento de que mis padres, en su desesperación
por salvar a Javier, habían cruzado una línea que no se podía volver atrás. Y lo peor de todo era que en su desesperación pensaban que estaba bien. Pensaban que no había nada malo en lo que estaban haciendo. La única verdad que quedaba era esta: estaba atrapada en una guerra que no había elegido, una guerra donde mi vida ya no me pertenecía. Mi vida era solo una pieza en un tablero y mis padres, los que me habían dado la vida, iban a tomarla si era necesario. Y así, mientras el sol salía esa mañana, yo me quedé allí congelada en el tiempo, preguntándome si alguna vez podría mirar a mis padres de la misma manera, si alguna vez podría perdonarlos por lo que me habían hecho, y sobre todo, si alguna vez podría perdonarme a mí misma por estar viva cuando lo único que deseaba era que me hubieran dejado morir en paz. La mañana siguiente, a la conversación que había escuchado fue como una maldición. El sol apenas asomaba, pero para mí todo estaba sumido en sombras. No podía dejar de pensar en lo que había oído en las palabras de mi madre y mi padre. El peso de la traición me oprimía el pecho. Mi mente repetía una y otra vez lo mismo hoy. María no tiene elección. Si no lo hacemos, Javier morirá. No era solo un comentario ni un pensamiento impulsivo. Era un plan oscuro y definitivo. De alguna manera, mis padres habían decidido que mi vida no valía tanto como la de Javier. Eso me perforaba el alma con cada respiración. ¿Por qué? Porque era yo la que tenía que pagar el precio. El pensamiento de que lo que había considerado mi familia podía reducirme a una mera opción, un medio para un fin, me trastornaba. Estaba en shock, pero lo peor es que mi mente no podía dejar de preguntarse: ¿y si lo hacen? ¿Y si realmente me ven como una opción, como si mi vida no valiera nada? Ese día, bueno, fue el primero en el que no pude mirarlos a los ojos. Cada vez que mis padres se acercaban a mí me sentía como si fuera a romperme. Mi madre, normalmente tan cálida, parecía tan distante. Mi padre, tan protector, no dejaba de mirarme con una expresión que no podía descifrar. Cada palabra que decían me dolía y cada gesto me hacía sentir más ajena a ellos. Me sentía invisible, una extraña en mi propia casa. No me atreví a preguntarles directamente. Sabía que era inútil. Ellos ya habían tomado una decisión. No les importaba lo que yo pensara, lo que yo sintiera. Lo único que importaba era salvar a Javier, y si para ello tenía que sacrificarme, entonces no dudaban en hacerlo. Esa noche, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí. No podía dormir. Me giraba y me retorcía en la cama pensando en lo que vendría. Mi hermano estaba enfermo y yo lo amaba. Lo había visto crecer siempre tan vivaz, tan lleno de vida. Lo adoraba más que a nada en el mundo. Pero, ¿acaso era suficiente motivo para sacrificarnos así? Mi mente no paraba de preguntarse si lo que hacían era realmente por amor o simplemente por desesperación. ¿Era una madre que lo hacía por su hijo o una mujer dispuesta a todo para salvarlo, sin importarle el costo? ¿Y mi padre? ¿Realmente estaba dispuesto a vivir con la culpa de lo que planeaban? El día siguiente me levanté temprano antes que nadie. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba pasando, aunque sabía que jamás podría comprenderlo. No quería ver a nadie, pero no tenía más opción que enfrentarme a lo que estaba ocurriendo. Bajé las escaleras con cautela, mis pasos suaves para no despertar a nadie. La casa estaba silenciosa, como si fuera un lugar donde todo estuviera congelado en el tiempo. Entonces, cuando pasé junto a la puerta de la cocina, escuché voces. Mi madre y mi padre estaban hablando de nuevo, pero esta vez su conversación me pareció aún más siniestra. Los escuché discutir con frialdad sobre el plan, como si todo fuera una cuestión de lógica de números. Mi madre repetía una y otra vez que no había otra opción. Decía que si no lo hacían, Javier moriría. ¿Y María? ¿Qué pasa con ella?, preguntó mi padre en un tono cansado, como si ya hubiera hecho todo lo posible para que esto no sucediera. La niña entenderá. Está tan cerca de él. Sabemos que lo haría si pudiera. Respondió mi madre con una calma aterradora. Fue como si estuviera hablando de un simple trámite, y en ese momento entendí algo que me partió en 1000 pedazos en su mente. Mi sacrificio era inevitable, y más aún era lo correcto. No me veían como a su hija, sino como a un medio, solo un medio para salvar a Javier. No entendían que en el proceso me estaban destruyendo. El dolor que sentí al escuchar esas palabras no tiene nombre.
no era solo el dolor de la traición, sino la sensación de ser invisible, de ser una pieza en un juego del que no era consciente hasta ahora. Me sentí como si me estuvieran despojando de todo. Mi identidad, mi cuerpo, mi voluntad, todo eso ya no les importaba. Solo importaba lo que necesitaban para salvar a Javier. Intenté caminar con normalidad hacia la cocina, tratando de disimular que sabía lo que planeaban. Pero mis piernas temblaban, mi estómago se retorcía y el sudor frío empapaba mi frente. ¿Cómo podía mirar a mi madre a los ojos después de lo que acababa de escuchar? ¿Cómo podía mirarlos a ambos sabiendo que querían despojarme de algo tan fundamental? Fue mi madre la que me vio primero. Su expresión cambió al instante, pero no dijo nada. Sabía que lo había escuchado todo. El silencio entre nosotros fue espeso, tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Pero fue mi padre quien rompió el silencio con una mirada dura. «María, necesitamos hablar», dijo su voz grave. No sabía si podía soportarlo. Mi cuerpo quería huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía moverme. Mi cabeza estaba llena de pensamientos confusos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía enfrentarme a ellos? ¿Cómo podía estar viva cuando todo dentro de mí gritaba que ya me habían matado? La conversación que siguió fue un tortuoso intercambio de palabras vacías, excusas y justificaciones. Mi madre insistió una vez más en que era lo único que podíamos hacer. Esto es por Javier. Es lo que necesitamos hacer para salvarlo. Pero sus palabras no significaban nada. Ya no lo hacían. De repente entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esta no era solo una cuestión médica. Era una cuestión de poder, de control. Ellos pensaban que al tomar mi riñón podían salvar a Javier y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Como si mi sacrificio fuera solo un pequeño precio a pagar. Mi vida, mi futuro, mi cuerpo, todo estaba siendo decidido por ellos sin siquiera pedirme permiso. Y lo peor de todo es que no pensaban que estaba mal. Me sentí más sola que nunca. La conversación que escuché aquella mañana no fue solo una traición. Fue del principio de un caos que se desató en mi vida y que no podría detener. La verdad, era insoportable mis padres, aquellos que siempre habían sido mi refugio, los que me habían cuidado y amado, habían decidido que mi vida no valía lo suficiente. Ya no me veían como su hija, sino como un recurso. Mi vida era un precio a pagar por la salvación de Javier, y eso en su desesperación lo justificaban todo. No podía comprenderlo, no podía aceptar lo que estaba pasando. Mi mente rota en pedazos no encontraba consuelo en ninguna parte. El dolor de la traición me consumía de dentro hacia afuera como un fuego imparable. ¿Cómo podía mi madre, la mujer que me trajo al mundo, pensar que me cortaría de esa manera? ¿Cómo podía mi padre, mi protector, mi héroe ser parte de esto? Mi primera reacción fue sitiar el silencio más absoluto. No podía hablar, no podía gritar. Mi cuerpo estaba paralizado como si hubiera sido arrastrada por una corriente que no podía detener. Estaba atrapada entre el deseo de hacer algo y el miedo a las consecuencias de mis actos. ¿Cómo podía enfrentarlos? ¿Cómo podía decirles que lo que estaban planeando era inhumano? Pasaron las horas, pero mi mente seguía atrapada en ese momento, en esas palabras crueles que resonaban en mi cabeza. María no tiene elección. Así de simple, así de despiadado. Mis padres no veían que yo también tenía una vida, que yo también tenía sueños y esperanzas, que mis días no debían ser sacrificados por la vida de mi hermano, por más que lo amara con todo mi ser. A lo largo del día me refugié en mi habitación. No quería verlos, no quería hablar con ellos. Estaba tan enojada que me consumía la rabia, pero a la vez me sentía tan vacía, tan rota, que no podía encontrar consuelo. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no me pedían permiso, no me preguntaban qué quería, cómo me sentía? Ya no era su hija para ellos. Solo era un instrumento, una solución a su problema. Mi madre trató de hablar conmigo más tarde. Golpeó la puerta de mi habitación suavemente, como si temiera que una palabra mal dicha pudiera romper lo que quedaba de nuestra relación. «María, necesitamos hablar», dijo su voz tan temblorosa que me hizo aún más difícil la situación. Sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo, pero no me importaba. No podía perdonarla. No podía simplemente olvidar lo que había escuchado.
La abrí pero no la miré a los ojos. Mi cuerpo estaba temblando, pero no por el miedo sino por la rabia. Estaba furiosa, furiosa por la traición, furiosa por el hecho de que no me consideraron una persona, sino una solución a su problema. Mis padres pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, pero ¿lo era? ¿Era correcto utilizarme de esa manera, como si fuera algo que simplemente podían tomar prestado, algo que no les importaba? Mamá, ¿cómo pudiste? Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Cómo pudiste pensar que esto está bien? Soy tu hija. ¿No te importa lo que siento? ¿No te importa lo que me estás haciendo? Ella se quedó en silencio por un momento mirando al suelo. No sabía qué decir. No sabía cómo defenderse. Sabía que había fallado, pero no podía admitirlo. Y eso fue lo que más me dolió. No podía ser honesta conmigo misma. Lo hicimos porque queríamos salvar a Javier, porque él es tu hermano y te necesitamos a ti también. Su voz temblaba como si las palabras se le atoraran en la garganta. ¿Eso es lo único que importa para ustedes? ¿Salvarlo a él sin importar lo que pase conmigo? Respondí mi voz cargada de dolor. No les importa lo que me están haciendo, solo les importa salvar a Javier. Mis palabras fueron como cuchillos. Sabía que no iba a cambiar nada, que no iba a hacer que se arrepintieran, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que supieran lo que sentía, y sentía que me estaban despojando de todo, de mi vida, de mi libertad, de mi voluntad. Ya no era una hija para ellos, era un medio para un fin. Mi madre no pudo decir más. Simplemente se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas mirando al vacío. Había perdido la batalla, pero aún intentaba encontrar algo que justificar todo lo que había hecho. Lo hicimos por amor. María, dijo finalmente, con una voz quebrada como si esa frase pudiera sanar todo el daño que me había causado. Por un instante me sentí vacía. No sabía qué hacer con todo lo que sentía. El amor de mis padres había sido lo único en lo que siempre había confiado, pero ahora ese amor estaba distorsionado. Era un amor condicionado, un amor que me había convertido en un sacrificio. En ese momento supe que tenía que hacer algo. Tenía que tomar el control de mi vida. No podía dejar que me trataran como si no fuera más que un riñón disponible. No podía dejar que mi destino fuera decidido por ellos, como si mi existencia fuera un precio a pagar por la vida de otro. Me levanté con la decisión grabada en mi mente. Miré a mi madre por última vez, pero esta vez no fue con amor. Fue con la certeza de que algo en nuestra relación se había roto irremediablemente. No sabía si alguna vez podría perdonarla. Voy a ir a ver a un médico, dije con firmeza. Voy a hablar con alguien que me diga qué puedo hacer, porque lo que ustedes están haciendo está mal, y no lo voy a permitir. Mi madre intentó detenerme, pero no la escuché. No podía. Ya no podía seguir siendo parte de esa mentira. Ya no podía ser la hija que esperaban que fuera. Ahora tenía que ser algo más. Tenía que ser la mujer que luchara por sí misma. Y así, con el corazón hecho pedazos, salí de la habitación con la sensación de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mis pies no tocaban el suelo, mi mente giraba como un torbellino y mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Salí de la habitación de mis padres como si estuviera huyendo de algo, pero en realidad me estaba alejando de mí misma. No solo era la huida de un hogar que ya no era mi refugio, sino que también huía de la niña que había sido la que aún confiaba en los que le dieron la vida. Ya no podía ser esa persona, ya no podía seguir creyendo que todo volvería a la normalidad si cerraba los ojos. El día pasó entre nieblas. No pude concentrarme en nada. Me movía por la casa como una sombra desorientada, incapaz de procesar lo que había descubierto. Cada vez que veía a mi madre o a mi padre sentía una punzada de dolor, pero no podía mirarlos. No podía enfrentarlos y no quería ser vista por ellos como la hija que ellos querían que fuera. La hija que en sus ojos ya no era más que una donante de órganos. Salí al jardín sin rumbo fijo, tratando de encontrar alguna manera de librarme del peso que me aplastaba el pecho. El aire fresco me golpeó la cara, pero no hizo nada por calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el miedo. Estaba aterrada de lo que estaba por venir, de lo que mis padres iban a hacer y más que nada aterrada de no saber qué hacer conmigo misma.
Cada pensamiento me llevaba de vuelta a esa conversación, a esas palabras crueles. ¿Cómo podía ser que ellos, los que me habían criado, me miraran de esa manera? ¿Cómo podían ver a su hija y pensar que su vida no importaba tanto como la de mi hermano? ¿Cómo podía aceptar que a pesar de todo el amor que siempre me habían mostrado, ahora solo me veían como una solución? Me detuve en seco. Necesitaba pensar, necesitaba tomar una decisión. No podía quedarme allí sentada esperando que las cosas sucedieran. Tenía que hacer algo. Tenía que luchar aunque no sabía cómo. El plan era claro en mi cabeza. Tenía que salir de esa casa. Tenía que encontrar una forma de ponerle freno a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. El primer paso era claro, ir al hospital. Había escuchado sobre un médico especializado en trasplantes que trabajaba en la ciudad. Alguien que podía ayudarme a entender lo que estaba pasando y darme las herramientas para detenerlo. Pasaron horas antes de que pudiera reunir el valor para dar el siguiente paso, pero finalmente lo hice. Tomé el teléfono y marqué el número del hospital. Mi voz temblaba cuando expliqué mi situación, pero logré conseguir una cita para el día siguiente. Necesitaba saber a qué me enfrentaba y sobre todo qué podía hacer para defenderme. Esa noche la incertidumbre me consumió. Cada vez que me acostaba, los recuerdos de la conversación de mis padres volvían a mi mente. El dolor, la confusión, el miedo. Todo se mezclaba en mi interior como un veneno. No podía dormir. No podía dejar de pensar en lo que estaba a punto de enfrentar. La mañana siguiente llegó como una sentencia. Me levanté temprano, me vestí sin ganas y me dirigí al hospital. No sabía qué esperar, pero sentía que tenía que hacer todo lo posible para evitar que mi vida fuera decidida por alguien más. Cuando llegué, me recibieron con una amabilidad que me sorprendió. La enfermera que me atendió parecía estar al tanto de mi situación. Me guiaron a una pequeña sala de espera y el tiempo pareció estirarse interminablemente. Cada segundo que pasaba, me sentía más pequeña, más vulnerable. Pensaba en lo que iba a decir, en cómo iba a presentar mi caso, en cómo haría que entendieran lo que estaba sucediendo en mi casa. Finalmente el doctor apareció. Un hombre mayor de cabello canoso y expresión seria me condujo a su oficina. Me pidió que me sentara y comenzamos a hablar. Le expliqué todo lo que había ocurrido sin detalle, solo lo esencial. Le conté sobre mis padres, la desesperación de mi madre, la conversación que había escuchado y lo que sentía. Lo primero que debo decirte, comenzó el doctor, con una voz tranquila pero firme, es que lo que estás describiendo es muy serio. Nadie, ni tus padres, ni nadie tiene el derecho de obligarte a someterte a un trasplante si tú no lo deseas. Lo que ellos están proponiendo es ilegal, y si decides no hacerlo, tienes todo el derecho de rechazarlo. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Escuchar que mi vida aún me pertenecía, que aún tenía el control, me dio la fuerza que necesitaba. Por un momento, me sentí más fuerte de lo que jamás había creído ser. La esperanza comenzó a brotar en mí como una pequeña chispa que comenzaba a iluminar la oscuridad. El doctor me explicó también los riesgos legales de lo que mis padres intentaban hacer y me ofreció ayuda para protegerme. Me dijo que podía denunciarlo, que podía pedir una orden de protección. Pero aún así el miedo seguía ahí. El miedo a enfrentar a mis padres, el miedo a perder la única familia que había conocido. Aun cuando sabía que lo que hacían era injusto, el miedo a perderlo seguía siendo fuerte como un ancla que me mantenía atada a un pasado que ya no podía recuperar. Cuando salí del hospital, algo había cambiado en mí. No era la misma María que había llegado esa mañana. Ya no estaba dispuesta a quedarme callada. Sabía que la lucha iba a ser difícil, que mis padres probablemente no entenderían, pero también sabía que no podía seguir siendo su víctima. Mi vida no les pertenecía y no les permitiría robarla. Volví a casa con la determinación de hablar. Sabía que esa conversación no iba a ser fácil, pero tenía que enfrentarla. Tenía que darles la oportunidad de ver lo que realmente estaban haciendo. Porque aunque el amor que sentía por ellos aún estaba allí, mi amor propio era más grande. Y esa noche me preparé para lo que sería la confrontación final. Lo sabía, estaba completamente decidida. La lucha por mi libertad, por mi vida, no había hecho más que comenzar. Mis padres habían cruzado una línea que no se podía borrar con palabras de arrepentimiento.
Ya no me veía como la hija que querían, la que había sido una extensión de ellos, sino como una mujer que luchaba por sí misma, por su futuro. Y si había algo que había aprendido en todo este proceso, era que nadie tenía derecho a decidir por mí. No podía quedarme en esa casa bajo el mismo techo que aquellos que trataban de arrebatarme mi derecho a existir. El miedo seguía allí, sí, pero había algo mucho más fuerte en mi determinación. Ya no tenía nada que perder. Mi vida ya no estaba en manos de mis padres ni en manos de nadie más. Estaba en mis propias manos. Y aunque mi corazón seguía herido, mi alma gritaba justicia. Ese día, antes de regresar a casa, tomé una decisión. Iba a actuar. Iba a enfrentarlos, y no solo eso, iba a asegurármelo de que entendieran el daño que me habían causado y cómo lo había superado. Cuando llegué a la casa, mis padres ya sabían que algo no estaba bien. Sabían que me había enfrentado al sistema, que había buscado ayuda, que no era la niña que ellos pensaban que podían manejar con facilidad. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental. Ellos ya no me veían como a su hija, como alguien que podía ser moldeado, como alguien que podía ser ignorado. Ellos me veían como una amenaza. Mi madre, al verme entrar, intentó acercarse, pero me detuve con un gesto firme. Ya no había espacio para palabras amables, para excusas. Había llegado el momento de la verdad, y esa verdad tan dolorosa como liberadora iba a salir a la luz. Lo que ustedes están haciendo, lo que intentaron hacer, no tiene perdón, dije con voz fría, casi cortante, aunque por dentro sentía el nudo en la garganta, la rabia contenida. Ya no soy su hija, ya no soy su solución, y no voy a dejar que jueguen con mi vida ni con la de mi hermano. Javier merece una solución, pero no a costa de mi sacrificio. Mi madre me miró, su rostro arrugado por la preocupación y la culpa, pero era tarde. Ya no podía justificar lo injustificable, y lo peor de todo, ni ella ni mi padre entendían la magnitud del daño que me habían causado. Pensaban que todo se resolvería con una conversación, con un perdón, pero no lo iba a permitir. María, por favor, dijo mi madre, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Ya no podía usar su ternura como un escudo para su falta de ética. Ya no podía manipularme con su amor. Te lo juro, lo hicimos por Javier, porque no había otra opción. Otra opción, respondí, mi tono cortante, cada palabra llena de veneno. La opción siempre estuvo ahí. Mi vida no tiene precio. No soy una moneda de cambio. No soy una mercancía para salvar a otro. No lo haré. Nunca lo haré. Y en ese momento lo supe. Ya no importaba lo que dijeran. No podía quedarme callada, no podía dejar que todo fuera en vano. No quería venganza, no quería destrucción, pero sí necesitaba justicia. Y la justicia llegaría con la exposición de la verdad. Mi primer paso fue claro. Me dirigí directamente al abogado, que me había recomendado el doctor, con la certeza de que había llegado el momento de desmantelar el castillo de mentiras que mis padres habían estado construyendo. Les iba a demandar, íbamos a hacer que enfrentaran las consecuencias de su comportamiento, no solo porque merecían hacerlo, sino porque ya no iba a permitir que siguieran creyendo que podían manipularme. Al principio, todo fue complicado. No quería ver a mis padres pasar por el sufrimiento de un proceso legal. La gente a veces no ve las consecuencias de sus acciones hasta que es demasiado tarde. Pero entendí algo fundamental: el sufrimiento que sentía debía ser escuchado, debía ser reconocido. Mis padres tenían que rendir cuentas, no solo por lo que hicieron, sino por el daño que causaron. Tenían que aprender lo que significaba ser responsables. Cuando el caso fue a juicio, mi familia se desmoronó. La vergüenza, la humillación, todo lo que habían intentado ocultar salió a la luz. Mis padres, los que siempre pensaron que tenían el control, fueron los que se convirtieron en los perdedores. Habían jugado con fuego y ahora sus manos estaban quemadas. Me tomaron semanas, incluso meses, para que todo quedara resuelto, pero al final la verdad salió a la luz y ellos no pudieron negarlo. Fue la lección que más les dolió. Mi hermano Javier pudo recibir tratamiento de manera ética y legal gracias a mi intervención. Y yo por fin sentí que mi vida, mi alma ya no pertenecían a ellos. El proceso fue largo y doloroso. No fue solo una cuestión de ganar un juicio o hacer justicia. Fue una cuestión de sanar, de reconstruir lo que se había roto. El daño había sido profundo, pero ahora al mirar atrás entiendo que la verdadera victoria no fue en el tribunal, sino en mí misma. La verdadera victoria
fue aprender a decir no cuando se trata de mi vida, aprender a protegerme cuando otros intentan destruirme. Ahora sé que la venganza no siempre es destructiva. En mi caso, la venganza fue sobrevivir. Fue decirle a mi corazón y a mi alma que nunca más iba a permitir que alguien decidiera mi destino sin mi consentimiento. Y así mi vida continuó, pero ya no era la misma. Había tomado el control de mi propia existencia, había aprendido que la única persona que puede tomar decisiones sobre mi vida soy yo. El perdón llegó con el tiempo, pero no porque lo pidieran mis padres, sino porque yo decidí liberarme del dolor. No lo hice por ellos, lo hice por mí. Así terminó esta parte de mi historia, la historia de una niña que fue víctima de su propia familia, pero que al final se convirtió en una mujer fuerte que luchó por sí misma y por su derecho a vivir. La venganza no siempre tiene que destruir. A veces la verdadera venganza es simplemente vivir, respirar y ser libre.